Capítulo 1. La primera luz prohibida. La cruz no brilló cuando más rezamos, sino cuando alguien decidió callar. Yo, Mateo. monaguillo desde que aprendí a atar el cíngulo. Lo vi primero, un pulso apenas, como un suspiro de metal caliente, recorriendo el crucifijo del altar mayor de San Miguel. Fue durante la misa de las 6. Mientras el padre Gabriel elevaba el cáliz y el pueblo repetía amén, con la obediencia automática de los que ya han llorado demasiado. Doña Eulalia estaba en la tercera banca, a la izquierda. Tenía los dedos crispados sobre el rosario, pero no pasaba cuentas, las apretaba como si mordiera piedras. Había algo raro en su respiración, un ritmo contenido, y cada vez que cambiaba el peso del cuerpo en el asiento, la cruz daba otro latido de luz, tibio, casi tímido. Yo parpadeé, convencido de que era un reflejo de las velas. No lo era. Las velas estaban quietas. La luz, en cambio, parecía nacer desde dentro de la madera, detrás del Cristo clavado, como si allí hubiera un amanecer pequeño y obstinado. Cuando terminó la misa, Eulalia se quedó hasta el último "podéis ir en paz". No se acercó a comulgar. Se levantó sin santiguarse y caminó hacia la puerta lateral, esa que cruje como si guardara secretos. El padre Gabriel me hizo una seña con el mentón. «Recoge los misales», dijo en voz baja, pero su mirada siguió a la viuda hasta perderla. Yo obedecí, aunque dejé el último montón junto a la sacristía para estar cerca por si la luz volvía. Volvió. Apenas la puerta del confesionario se cerró. La cruz respiró otra vez. Fue un aliento breve, suficiente para pintar una línea blanca en el borde de la noche que ya entraba por los vitrales. Me acerqué 3 pasos, con el corazón tocándome el cuello. Adentro. La voz de Eulalia se quebró. «Padre, me pasó algo, pero no debo decirlo. El silencio no salva el alma». «Hija», murmuró el padre Gabriel. Dilo. Hubo un silencio que no era de iglesia, sino de pozo. Cuando habló con miedo. «Esta mañana, mi mano, Mirela, se oyó un roce de tela. Ayer no podía ni cerrar los dedos. Hoy amaneció sana, totalmente sana». Yo había suplicado. «Sí, pero», y su voz bajó a un filo, «no se lo diré a nadie. Si lo digo, me pedirán más. Me tocarán la puerta. Me pedirán que les toque sus manos, sus frentes, y volverán a abrir la tumba de mi hijo con preguntas. No quiero milagros. Quiero paz». Al otro lado de la rejilla, el padre Gabriel respiró hondo. Yo imaginé su gesto, tocarse la barba, mirar la madera, buscar en el catecismo una palabra que no existe. Y entonces, como si la admisión de Eulalia hubiera encendido una vela invisible, la cruz estalló en un brillo manso pero imposible. No fue una llamarada. Fue el color de la madrugada suspendido en el metal. No calentaba, no cegaba, anunciaba. Yo di un paso atrás y choqué con el atril. La campanilla de la consagración tintineó sola, con ese sonido que siempre parece un sí. Eulalia se sobresaltó. El padre Gabriel abrió la portezuela del confesio. Capítulo 2. El sacerdote que no quiso confesar. La cruz volvió a latir. Esta vez no fue un destello tímido, sino un golpe de luz que atravesó la nave como un trueno silencioso. Yo estaba preparando el incensario cuando sucedió. La cadena se me escapó de las manos y el humo se elevó torcido, dibujando una figura que casi parecía un rostro. El padre Gabriel detuvo la misa a mitad del credo, con el cáliz suspendido en el aire, y todos en el pueblo miraron hacia arriba. El resplandor brotaba desde el crucifijo, bañando los vitrales con un color que no era rojo ni dorado, era algo imposible. Un tono que parecía pronunciar un nombre. Y sin embargo, el sacerdote no dijo nada. Tosió, cubrió el temblor con un gesto de solemnidad, y siguió la liturgia como si nada pasara. Pero yo lo vi. Vi su mano aferrarse al cáliz con una fuerza impropia. Vi como sus labios murmuraban algo que no estaba escrito en el misal. Y en ese instante supe, el milagro que la cruz denunciaba no estaba en el pueblo. Estaba en él. La misa terminó con un silencio espeso. Nadie se atrevió a comentar lo ocurrido, como si las campanas hubieran tocado un secreto que no debía repetirse. El padre Gabriel me llamó a la sacristía, con esa voz seca que usaba solo cuando temía perder el control. «Cierra la puerta, Mateo». Yo obedecí, tragando saliva. «Lo que has visto, no lo repetirás». «¿Por qué brilló la cruz, padre?», me atreví a preguntar, la curiosidad mordiéndome como una espina. Su rostro se endureció, y por un momento fue otro, no el sacerdote que nos enseñaba catecismo, sino un hombre asustado, vulnerable. Caminó hasta el confesionario y se sentó, no como confesor, sino como penitente. Apoyó la frente contra la rejilla y susurró: «El milagro, lo cargué en mis propias manos». Su voz se quebró. Me acerqué con cautela.
temiendo que las paredes escucharan. Hace 3 noches. Mientras rezaba solo, continuó. La herida en mi costado, esa vieja llaga que me acompaña desde el seminario, desapareció. En un instante. Sentí un calor dentro. Una mano invisible cerrando la carne. Fue un milagro. Mateo. Pero no lo confesé. No lo proclamé. Lo guardé como un ladrón guarda el oro. Su respiración se volvió un sollozo contenido. Y ahora, cada vez que tomo el cáliz, temo que el Señor me exija hablar. Pero si lo digo, me llamarán loco, hereje, o peor, me usarán como reliquia viva. Yo quería responder, pero en ese momento la cruz volvió a encenderse. Aunque no había misa ni feligreses. Estábamos solo él y yo. La luz se derramó sobre el confesionario como si Dios mismo hubiera acudido a escuchar. El padre Gabriel levantó la vista, y sus ojos reflejaban el fulgor del Cristo. No parecía un sacerdote. Parecía un hombre desnudo ante el juicio eterno. Callé mi milagro. Mateo, dijo con voz rota. Y ahora la cruz no me deja en paz. La luz palpitó una última vez, como un corazón que advierte. Y se apagó. El silencio que quedó era tan pesado que ni el crujir de la madera se atrevía a interrumpirlo. Aquella noche entendí que la cruz no solo señalaba a los feligreses, también podía desnudar al propio pastor. Y el secreto del padre Gabriel, guardado bajo llave, era solo el comienzo de una verdad que aún no estábamos listos para soportar. Capítulo 3. El secreto en las manos de una niña. La mañana siguiente, mientras limpiaba los bancos de la iglesia, escuché una risa suave, distinta a las voces cansadas de los feligreses adultos. Venía del último rincón, donde la luz de los vitrales caía en hilos azules sobre el suelo. Allí estaba Lucía, la niña más callada del pueblo, con sus trenzas desordenadas y un cuaderno viejo entre las manos. Me observaba con la inocencia de quien parece no guardar nada, pero sus ojos brillaban como si supiera un secreto demasiado grande para su edad. ¿Por qué vienes sola? ¿Lucía?, le pregunté. Ella apretó el cuaderno contra el pecho, como si en esas páginas estuviera guardada su vida entera. Porque aquí, la cruz me habla, respondió. Sentí un escalofrío inmediato. Nadie hasta ahora había dicho algo tan directo. Todos en el pueblo fingían no ver los resplandores, los latidos de luz, pero la niña lo pronunciaba como si hablara del pan o de la lluvia. ¿Qué te dice?, insistí, acercándome. Lucía bajó la voz hasta un murmullo. Que no mienta, que no calle. Pero tengo miedo. Le temblaban los dedos. Y el cuaderno se deslizó un poco, dejando a la vista un dibujo torpe pero inquietante, la figura de una mujer, con un manto azul y lágrimas que parecían arder como brasas. Reconocí la imagen de inmediato, era la Virgen. ¿La has visto?, pregunté. Mi voz apenas sostenida. Ella asintió. En mi cuarto. Cada noche. Desde hace 3 días. Me despierta y me dice que ore. Pero mamá dice que estoy soñando, y yo le creí. Así que no conté nada. En el mismo instante en que esas palabras escaparon de sus labios, la cruz del altar lanzó un destello que iluminó todo el templo. No fue un brillo leve, sino una llamarada pura que arrancó gritos de las ancianas que encendían velas al fondo. Una de ellas cayó de rodillas. Otra huyó hacia la puerta. Lucía me miró con terror, como si la cruz la hubiera delatado. No debí decirlo, susurró. El padre Gabriel apareció desde la sacristía, el rostro endurecido, los ojos atrapados en una mezcla de miedo y fe. Corrió hacia la niña y la tomó de los hombros con más fuerza de la que debía. ¿Qué viste exactamente? Respóndeme. Lucía, entre lágrimas, balbuceó. La Virgen me habló. Dijo que los milagros no deben esconderse, porque cada silencio rompe algo en el cielo. La cruz volvió a latir, como si confirmara cada palabra. El resplandor bañó el rostro del sacerdote, obligándolo a soltar a la niña. Hubo un murmullo colectivo en la iglesia, algunos se santiguaban con fervor. Otros retrocedían como si presenciaran una blasfemia. Yo, paralizado, entendí de golpe que la cruz no era solo un testigo, era un juez. Y los niños, inocentes, parecían escuchar lo que nosotros, los adultos, temíamos admitir. Esa noche, antes de cerrar la iglesia, encontré el cuaderno de Lucía olvidado en el banco. Lo abrí con manos temblorosas. Cada página estaba llena de dibujos de la Virgen. Pero en la última había una frase escrita con letras grandes y torcidas. La luz no miente. Solo espera. Cerré el cuaderno de golpe. Afuera, la campana de San Miguel tocó sola. Una campanada seca que resonó como advertencia. Capítulo 4. El milagro que costaba sangre. La primera vez que vi sangrar la cruz pensé que mis ojos me engañaban. Era medianoche y el viento soplaba como un lamento antiguo, haciendo crujir las maderas del templo. Yo encendía las últimas velas cuando, de pronto,
Un resplandor se encendió en el crucifijo. No fue la luz tibia de otras veces, esta vez la madera brillaba con un fulgor áspero, como si algo la desgarrara desde adentro. Me acerqué con el corazón en la garganta, y allí lo vi, una gota espesa, roja, descendiendo desde la frente del Cristo hasta la madera. Una gota que no podía ser otra cosa más que sangre. El silencio se quebró por el sonido de pasos apresurados. Era Lucía, la niña de los dibujos, que había entrado sin permiso. Me miró, pálida, y susurró: alguien ocultó un milagro esta noche, por eso sangra. Al día siguiente, supimos la verdad. Don Alberto, el viejo molinero, había contado en secreto que su hija agonizante despertó sana al amanecer. Pero al temer la envidia y las preguntas del pueblo, cerró la puerta de su casa y obligó a la muchacha a fingir debilidad. No quiero santos en mi familia, decía, con los ojos turbios. Quiero vivir en paz. La noticia se filtró y la gente acudió a la iglesia buscando respuestas. El padre Gabriel intentó calmar a todos, pero cuando elevó la hostia, la cruz volvió a sangrar. Esta vez, la sangre corrió en hilos visibles por los brazos de madera, goteando sobre el altar. El griterío llenó el templo. Algunos huyeron, otros cayeron de rodillas suplicando perdón. Yo no podía apartar la mirada. La sangre no era metáfora, no era símbolo, era real. Fresca, viva, el aire olía a hierro, y cada gota parecía acusar al pueblo entero. No es la cruz, gritó Gabriel, con el rostro desencajado. Es nuestro silencio el que sangra. Pero nadie quiso escucharlo. Don Alberto fue arrastrado fuera de la iglesia entre insultos y oraciones mezcladas, como si fuera culpable de un crimen sagrado. Su hija lloraba, sana y fuerte, pero con la vergüenza marcada en su rostro. Esa noche, mientras limpiaba el altar, mis manos se mancharon con lo que quedaba de aquel líquido rojo. Intenté frotar, pero la mancha no desaparecía. Comprendí entonces que la cruz nos estaba cobrando algo, cada milagro oculto dejaba una deuda. Y esa deuda se pagaba en sangre. Me quedé solo, con el eco del viento golpeando las campanas. Y escribí en mi diario: el cielo ya no espera nuestras oraciones. Exige confesiones, o la cruz seguirá sangrando hasta que no quede nadie en pie. Capítulo 5. La mujer que negó haber sanado. El rumor corrió como pólvora. Marta, la mujer que había vivido encorvada toda su vida, caminaba erguida. Nadie lo creyó al principio. Era imposible. La espalda torcida era parte de su identidad. Los niños del pueblo la imitaban en secreto y los adultos la señalaban como un ejemplo de resignación. Pero una mañana, apareció en la plaza con la canasta de pan sobre la cabeza, recta como una columna, los ojos brillando de un orgullo que no alcanzaba a disfrazar. Las vecinas la rodearon, murmurando preguntas, invocando a la Virgen, tocándole el vestido como si fueran a encontrar en él la respuesta. Marta sonrió apenas, como una niña sorprendida robando dulces, y luego negó con la cabeza. No es un milagro, dijo con firmeza. No ha pasado nada. Ese mismo día, en la misa de la tarde, la cruz comenzó a arder con un resplandor que no era simple luz, era fuego. Un fuego extraño que danzaba sobre la madera sin consumirla. El padre Gabriel detuvo la homilía. Su voz se quebró, y todo el templo quedó en silencio. El calor era real. Lo sentí en mi rostro, en mis manos temblorosas que sujetaban el incensario. Y sin embargo, la cruz permanecía intacta, iluminada por un fuego que no quemaba, sino que juzgaba. Marta estaba allí, en la primera banca, con los ojos clavados en el suelo. Cada chispa de ese fuego imposible parecía apuntarla a ella, como si el cielo gritara lo que su boca callaba. Marta, tronó la voz del sacerdote. Dilo, confiesa lo que has visto. Ella se puso de pie lentamente, con una calma inquietante. Todos la observábamos, con la respiración contenida. Se llevó las manos a la espalda, la arqueó con naturalidad, y luego, sin temblor alguno, pronunció: yo no recibí milagro alguno. No me sanó nadie. Caminé siempre derecha, y ustedes nunca lo notaron. Un murmullo de incredulidad recorrió la iglesia. Yo, desde el altar, vi cómo el fuego de la cruz se intensificaba, proyectando sombras gigantescas sobre los muros, sombras que se retorcían como cuerpos en agonía. El aire se volvió irrespirable. El padre Gabriel dio un paso atrás, temiendo que las llamas descendieran sobre todos nosotros. Entonces ocurrió, una chispa cayó del crucifijo y tocó el piso de piedra. No dejó quemadura, pero sí una marca rojiza que se extendió como sangre fresca. Los gritos llenaron el templo. Algunos huyeron, otros se arrodillaron, pidiendo perdón por pecados que no sabían nombrar. Marta permaneció inmóvil, con la mirada perdida. Por un instante,
Sus labios temblaron como si quisiera decir la verdad, pero se contuvo. Dio media vuelta y salió del templo bajo la mirada acusadora de todos. El fuego en la cruz se extinguió tan rápido como había nacido. Solo quedó un silencio espeso y el olor metálico de lo imposible. Esa noche, mientras cerraba la iglesia, vi de nuevo la marca en el suelo. No era ceniza ni carbón. Era un rastro rojo, líquido, como sangre que nunca se secaba. Y comprendí con un escalofrío que ocultar un milagro no solo hacía brillar la cruz, ahora la hacía sangrar. Capítulo 6. El resplandor en el entierro. El día amaneció con un silencio extraño, como si hasta los pájaros hubieran decidido guardar luto. El pequeño Tomás, hijo del carpintero, había muerto de fiebre 2 noches atrás, y todo el pueblo se reunió en la iglesia de San Miguel para despedirlo. El ataúd, demasiado pequeño para contener tanto dolor, reposaba frente al altar cubierto de flores marchitas. Yo, con la sotana aún húmeda por el rocío de la madrugada, ayudaba a preparar las velas. El padre Gabriel murmuraba salmos con la voz quebrada, y la madre del niño permanecía en la primera banca, rígida, con los ojos enrojecidos y un pañuelo blanco apretado contra la boca. Parecía de piedra, pero en sus manos había un temblor que la traicionaba. Cuando llegó el momento del responso final, ella se levantó lentamente y caminó hacia el féretro. Apoyó ambas manos sobre la tapa de madera y, en lugar de llorar, cerró los ojos. Hubo un segundo de inmovilidad absoluta, como si el aire hubiera dejado de circular. Y entonces ocurrió, el ataúd se estremeció. Apenas un golpe seco, como si algo dentro hubiera empujado desde adentro. El murmullo de los asistentes se volvió un grito ahogado. Yo lo vi, juro que lo vi. La tapa se arqueó un instante, y después volvió a quedar quieta. La madre, con el rostro pálido, susurró algo que apenas pude escuchar. Respiró, aún respira. Pero cuando el padre Gabriel intentó abrir el ataúd, ella lo impidió con un gesto brusco. No, gritó. No digan nada, no quiero milagros. No quiero que mi hijo sea arrancado de mí por la curiosidad del pueblo, como si fuera un monstruo. En ese mismo instante, la cruz del altar estalló en un resplandor insoportable. La luz fue tan intensa que las vidrieras vibraron, y los vitrales pintaron figuras torcidas sobre los muros, ángeles sin rostro, sombras de alas, bocas abiertas en un canto mudo. El resplandor bañó el ataúd, que volvió a sacudirse violentamente, provocando que algunos huyeran despavoridos hacia la puerta. El padre Gabriel cayó de rodillas, con las manos cubriéndose los ojos. Yo, paralizado, sentí que la luz me atravesaba el pecho como una espada ardiente. La madre del niño lloraba, pero no de dolor, lloraba de miedo. Del miedo de haber visto lo imposible y de atreverse a ocultarlo. El resplandor duró apenas unos segundos, pero dejó una marca imborrable. Cuando se apagó, el ataúd quedó inmóvil. El silencio era tan profundo que podía escucharse el crujido de la madera. La madre, con los labios apretados, regresó a su lugar y se dejó caer de rodillas. Nadie más se atrevió a acercarse. Al final, enterraron al niño como si nada hubiera ocurrido, como si lo que todos habíamos visto fuese un espejismo. Pero esa noche, al cerrar la iglesia, el padre Gabriel me susurró con la voz hecha polvo. La cruz no miente. Mateo, y hoy, brilló porque alguien sepultó un milagro junto con su hijo. Yo no dormí esa noche. Afuera, el viento arrastraba un sonido hueco, semejante a pequeños nudillos golpeando una tapa de madera, pidiendo ser escuchados. Capítulo 7. El pacto en la sacristía. Esa madrugada, cuando las campanas callaban y hasta los perros del pueblo parecían dormidos, fui testigo de algo que no debía ver. El padre Gabriel me había pedido quedarme después de la misa nocturna para ayudarlo a ordenar la sacristía. Yo acepté, aunque presentía que no se trataba solo de ordenar casullas y cálices. Había un peso extraño en su voz, un temblor en sus manos. La sacristía estaba en penumbras, iluminada apenas por una vela corta que se consumía rápido. El olor a cera mezclado con el del vino de consagrar creaba un aire denso, casi irrespirable. Gabriel se sentó frente a la mesa donde reposaban los ornamentos sagrados. Me miró fijo, con esa intensidad que perforaba más que las palabras. Mateo, susurró, lo que voy a hacer, no lo entenderás ahora. Pero si callas, quizás salves más de lo que imaginas. Colocó sobre la mesa una pequeña caja de madera oscura, que nunca había visto antes. La abrió con manos temblorosas, y dentro había un trozo de tela manchado de sangre seca. El color ya era marrón, pero en cuanto la tela tocó la luz de la vela, un resplandor tenue comenzó a irradiar. ¿Qué es eso?, pregunté, con la garganta seca. El sacerdote se persignó lentamente. Un milagro que oculté. Mi propia herida cerrada. La tela la recogió.
y desde entonces me persigue. De pronto, la cruz en el altar mayor, aunque estábamos separados por la puerta de la sacristía, empezó a palpitar. Lo sentí como un eco en mis huesos. Un golpe de luz que atravesó la madera y nos envolvió. El padre Gabriel apretó la tela contra su pecho. La cruz sabe, Mateo, sabe que escondí este signo. Y no lo tolerará. Antes de que pudiera decir algo más, la puerta se abrió con violencia. Era don Ramiro, el sacristán viejo, con los ojos encendidos de curiosidad malsana. Había escuchado todo. Así que es cierto, dijo, avanzando. Usted carga el milagro. Vale, eso vale más que el oro. Podríamos mostrarlo. Vender reliquias. Atraer peregrinos. El mundo vendría a San Miguel. Gabriel retrocedió, horrorizado. Yo me interpuse instintivamente. Pero Ramiro estiró la mano hacia la tela. En ese instante, la cruz ardió con un brillo insoportable. El resplandor atravesó las paredes y llenó la sacristía de una luz que no quemaba pero desgarraba la conciencia. Ramiro cayó de rodillas, gimiendo como un animal, mientras su sombra se estiraba en la pared formando un gesto de burla. El padre Gabriel, temblando, me miró con lágrimas en los ojos. El milagro no puede salir de aquí. Mateo, si lo hace, nos condenará a todos. Y entonces, con un gesto brutal, arrojó la tela a las brasas de la vela. El fuego creció desmesuradamente, iluminando cada rincón con un resplandor sagrado. Ramiro gritó y huyó, cegado. Yo apenas alcancé a taparme el rostro. Cuando las llamas se extinguieron, solo quedaron cenizas negras y un silencio cargado de presagio. La cruz del altar volvió a su calma. Pero yo comprendí algo, el padre Gabriel había sellado un pacto. No con nosotros, sino con el propio cielo, al decidir ocultar y luego destruir un milagro. Y los pactos con el cielo, supe en lo más hondo, nunca terminan en paz. Capítulo 8, el pueblo dividido. Después de aquella noche en la sacristía, San Miguel ya no volvió a ser el mismo. Lo que comenzó como un murmullo secreto se convirtió en un rumor ardiente que recorrió cada esquina del pueblo. La cruz brillaba porque los milagros estaban siendo ocultados. Y el padre Gabriel guardaba uno en su propia carne. Las campanas, que antes unían al pueblo en la oración, ahora parecían anunciar la discordia. Unos veían la luz de la cruz como una señal de salvación. Es la prueba de que Dios está entre nosotros, decían. Organizaban procesiones improvisadas. Cantaban himnos frente al altar y encendían más velas de las que el templo podía sostener. Creían que la cruz pedía devoción y silencio, que lo sagrado debía ser guardado, no profanado por la curiosidad. Otros, en cambio, lo llamaban condena. Cada brillo es un juicio, gritaban en la plaza. Veían en aquella luz un castigo por cada mentira, por cada milagro escondido. Querían forzar confesiones, abrir ataúdes, registrar las casas para arrancar la verdad. Decían que si no se revelaba todo, la cruz acabaría consumiéndolos con su resplandor. Yo mismo fui testigo de cómo las familias se rompían por las discusiones. Una madre acusaba a su hija de ocultar una sanación. Un hermano golpeaba a otro por no contar un prodigio que juraba haber presenciado. El pueblo se dividió en dos bandos irreconciliables. Y las miradas en la calle eran tan afiladas como cuchillos. Una tarde, en plena misa, la tensión estalló, mientras el padre Gabriel pronunciaba el evangelio. Don Ramiro, el viejo sacristán, se levantó y señaló con el dedo hacia el altar. «Él nos engaña», bramó. «Ocultó un milagro y lo destruyó en secreto. La cruz brilla por su culpa». Un griterío se levantó en la iglesia. Unos aplaudían la acusación. Otros se arrodillaban defendiendo al sacerdote. La cruz, como si respondiera al caos, encendió un destello tan fuerte que los vitrales se quebraron en 1000 fragmentos de colores. Los trozos cayeron sobre los feligreses, cortando piel, arrancando gritos, manchando el piso de sangre y luz. En medio del pánico, la voz de Lucía, la niña de los dibujos, se escuchó clara. La Virgen me dijo que la cruz no soporta divisiones. Cada mentira es una grieta en el cielo. La multitud cayó un instante, pero era demasiado tarde. El pueblo ya estaba roto. Unos rodearon al padre Gabriel, exigiendo que revelara lo que sabía. Otros lo defendieron como si fuera la última muralla contra el infierno. Yo, con las manos sangrantes por los vidrios, comprendí que la cruz no solo iluminaba los milagros ocultos, también estaba revelando lo más oscuro de nuestros corazones. Y en ese momento supe que la batalla no sería contra la incredulidad, sino entre nosotros mismos. La cruz brilló una última vez esa noche. Como si sellara el destino de San Miguel, no habría paz mientras hubiera secretos. Capítulo 9, la revelación de medianoche. El silencio de San Miguel ya no era el mismo. Después de la división del pueblo,
La noche cayó sobre nosotros con un peso insoportable. Nadie se atrevía a salir después del toque de campanas. Y sin embargo, esa medianoche la iglesia se llenó de murmullos, como si cientos de voces invisibles rezaran en un idioma perdido. Yo estaba en el templo, obligado por el padre Gabriel a vigilar las velas que aún quedaban tras el desastre de los vitrales. La oscuridad parecía morder cada rincón. De pronto, la cruz comenzó a palpitar con un resplandor intermitente, como si respirara. No era un brillo constante, sino latidos de luz, cada vez más fuertes, hasta iluminar toda la nave con una claridad sobrenatural. Y entonces lo vi, las sombras. No eran simples reflejos de las velas. Eran figuras que se movían con independencia, proyectadas en los muros como si tuvieran vida propia. Caminaban, se inclinaban, algunas lloraban. Reconocí los perfiles de vecinos del pueblo. Pero no eran ellos exactamente, eran sus pecados callados, sus milagros enterrados. Una sombra en particular se acercó al altar. Tenía la silueta de la madre de Tomás, la mujer que había callado la respiración de su hijo en el ataúd. La sombra extendió las manos y, con voz de viento, dijo: «Yo oculté la vida por miedo a perderla otra vez». El eco retumbó por la nave y todos los presentes, porque no estaba solo. Decenas de feligreses habían entrado en silencio detrás de mí, cayeron de rodillas. Cada sombra hablaba, confesando lo que sus dueños jamás se atreverían a decir. Una tras otra, se revelaban sanaciones escondidas, visiones de ángeles silenciadas, lágrimas de sangre que nunca fueron admitidas. El padre Gabriel entró en ese momento y quedó paralizado. La cruz brillaba como un sol nocturno, y las sombras recitaban los milagros con voces quebradas. Pero cuando una sombra con su misma figura emergió en el muro, el pánico lo invadió. La silueta levantó las manos y exclamó: «Oculté la herida curada en mi costado, lo callé y lo destruí». El sacerdote gritó, negando, pero la cruz brilló con más fuerza, confirmando la confesión que él jamás pronunciaría. La multitud estalló en alaridos, unos lo señalaron como traidor, otros lo defendieron con fervor. Yo, atrapado entre la luz y las sombras, entendí lo que realmente ocurría. Ya no eran los hombres quienes hablaban, sino la propia cruz que obligaba a la verdad a salir, aunque fuera por la boca de la oscuridad. La medianoche terminó con todos huyendo despavoridos, mientras las sombras se disolvían lentamente. Solo quedó la cruz, palpitando como un corazón cansado, bañando el templo en un resplandor imposible. Esa madrugada escribí en mi diario con manos temblorosas: «La luz ya no revela solo milagros. Ahora, las sombras hablan, y no se detendrán hasta que todo sea confesado». Capítulo 10. El milagro que nadie quiso admitir. El amanecer de aquel domingo trajo consigo un aire de aparente calma. Después de la medianoche de las sombras, el pueblo entero acudió a misa como si el simple acto de reunirse pudiera borrar lo ocurrido. Nadie hablaba en voz alta, pero las miradas decían todo: miedo, sospecha, hambre de respuestas. Yo ayudaba al padre Gabriel a preparar el altar. Sus manos temblaban tanto que derramó unas gotas del vino sobre el mantel blanco, tiñéndolo como una herida. Quiso disimularlo, pero sus ojos estaban hundidos. Había pasado la noche en vela, enfrentando la confesión de su propia sombra. Cuando la misa comenzó, un silencio reverente lo cubrió todo. Y fue en el momento de la consagración cuando ocurrió lo imposible. El cáliz, lleno de vino, empezó a vibrar sobre el altar. Nadie lo tocaba, pero se elevó lentamente en el aire, suspendido frente a todos los presentes. Un resplandor lo rodeaba, como si manos invisibles lo sostuvieran. La hostia, que reposaba sobre la patena, comenzó a latir como un corazón vivo. Los fieles cayeron de rodillas, algunos gritando, otros llorando. Yo mismo apenas podía respirar. La cruz, tras el altar, brillaba como nunca antes, una llamarada blanca que bañaba cada rincón de la iglesia. Era un milagro evidente, desnudo, imposible de negar. Sin embargo, nadie habló. El cáliz descendió suavemente. La hostia se quedó quieta, y todo volvió a la normalidad en cuestión de segundos. El silencio se volvió insoportable. Nadie aplaudió. Nadie gritó «Gloria a Dios». Al contrario, bajaron las cabezas. Se hicieron los ciegos. El padre Gabriel alzó la voz, quebrada: «¿Habéis visto? Todos lo habéis visto». Pero nadie respondió. Una mujer se santiguó, fingiendo que nada había pasado. Un anciano tosió y cambió de banca. Los murmullos fueron apenas cuchicheos de negación. La multitud había decidido enterrar el milagro en el mismo instante en que había nacido. La cruz parpadeó con un fulgor violento, como un relámpago interior. Se escuchó un crujido profundo, y una grieta recorrió la pared del templo, desde el techo hasta el suelo,
como si la misma iglesia protestara contra el silencio cómplice. «Confiesen», gritó Gabriel. «No pueden callarlo». Pero nadie abrió la boca. La gente comenzó a salir apresuradamente, tropezando entre sí, como si escapar fuera la única forma de sobrevivir al peso de lo que habían visto. Yo quedé junto al altar, mirando la cruz, que ardía como un corazón traicionado. Comprendí entonces que el verdadero castigo no era presenciar milagros, sino negarlos, y que cada negación hundía al pueblo un paso más en la condena. Aquella noche, escribí con letras temblorosas: el milagro más grande no fue visto por nadie, porque todos prefirieron ser ciegos. Y la cruz brilló como nunca, no para salvarnos, sino para acusarnos. Capítulo 11. El exilio del sacerdote. La grieta en el muro de la iglesia no solo partió la piedra, partió también el corazón del pueblo. Desde aquel domingo, ya nadie miraba al padre Gabriel con los mismos ojos. Para unos era un profeta castigado por cargar milagros ocultos. Para otros, un hereje que había provocado la ira de Dios. En ambos casos, su presencia se volvió insoportable. Una tarde, en la plaza, un grupo de hombres lo rodeó. Yo estaba a su lado, cargando los libros de misa, cuando comenzaron los gritos. «Nos condenaste con tus silencios», vociferó uno. «Eres tú quien hace brillar la cruz con tus pecados escondidos», añadió otro. «Fuera de San Miguel», clamaron las mujeres, con los ojos encendidos de rabia. El padre Gabriel no respondió. Su rostro estaba cansado, surcado de sombras, como si cada palabra que callaba le arrancara años de vida. Apenas apretó el crucifijo que llevaba al pecho y murmuró: «Yo también soy esclavo de esa luz». La multitud lo empujó hasta la entrada de la iglesia. Algunos arrojaban piedras, otros escupían al suelo para marcar su desprecio. El viejo sacristán, Ramiro, alzó la voz: «Un pastor que oculta milagros no es pastor. Es lobo. Expúlsenlo antes de que nos arrastre al infierno». Yo grité, suplicando que lo dejaran, pero mis palabras se ahogaron en el tumulto. El padre Gabriel me puso la mano en el hombro y, con una serenidad extraña, me susurró: «Mateo, no me sigas. El camino que me espera no es para tus pasos». Lo vi marchar entre insultos y empujones, hasta perderse en el sendero que llevaba a las colinas. Nadie lo despidió con una bendición. Nadie rezó por él. Solo el repicar hueco de las campanas lo acompañó, aunque nadie las había tocado. Esa noche, el pueblo creyó que habría paz al librarse de él. Pero la cruz no compartió esa ilusión. En medio de la oscuridad, un resplandor desgarró el interior del templo. La cruz brilló con una furia nunca vista, bañando los bancos vacíos en una luz incandescente. Los pocos fieles que aún se atrevían a vigilarla huyeron despavoridos. Desde la plaza, todos vimos cómo el resplandor escapaba por los vitrales rotos, iluminando el cielo como un relámpago eterno. Yo permanecí en la puerta, paralizado. El fuego blanco me acariciaba la piel sin quemarla, pero sentía que algo en mí se quebraba. Comprendí, con una claridad brutal, que el exilio del sacerdote no apagaba la cruz. Al contrario, su ausencia parecía alimentar la ira del cielo. Al día siguiente, la noticia corrió como viento, en la colina donde Gabriel pasó la noche. Los pastores encontraron el suelo marcado por un círculo de ceniza, y en medio, la huella de un cuerpo arrodillado. El sacerdote había desaparecido. El pueblo se estremeció. Nadie sabía si era un castigo o una liberación. Yo, en cambio, lo supe, la cruz lo había reclamado. Y lo peor estaba por venir. Capítulo 12. El niño que sabía demasiado. El padre Gabriel había desaparecido. Y con él, la última voz capaz de sostener el frágil equilibrio de San Miguel. La cruz seguía brillando en las noches, a veces con destellos suaves, otras con fulgores violentos que hacían temblar los muros de la iglesia. Nadie entendía su lenguaje. Nadie, salvo un niño. Se llamaba Esteban. Tenía apenas 8 años. Ojos demasiado grandes para su rostro flaco. Y una costumbre inquietante: se quedaba mirando la cruz durante horas, inmóvil, como si escuchara algo que el resto no podía. Al principio, lo tomaron por simple inocencia, un juego infantil. Pero pronto comprendimos que no era juego. Una mañana, mientras la plaza hervía en discusiones, unos pedían derribar la iglesia para acabar con el terror. Otros exigían convertirla en santuario. Esteban se levantó sobre una banca y señaló con el dedo a don Ramiro. El sacristán viejo: «Tú», dijo con voz clara, sin titubeos, «escondiste un milagro en tu casa. La cruz lo sabe». El silencio cayó como un hachazo. Ramiro intentó reír, pero el temblor en sus manos lo delató. «Niño insolente», vociferó, «¿quién te pone esas ideas?». Esteban no bajó la mirada. «No necesito ideas. La cruz me lo dice cuando brilla».
En ese mismo instante, el crucifijo del altar lanzó un destello que atravesó las vidrieras rotas, iluminando directamente a Ramiro. La multitud gritó, algunos huyeron, otros se abalanzaron sobre él. Entre empujones, confesó entre lágrimas, guardaba en su casa un pañuelo manchado con sangre que nunca se secaba, proveniente de una anciana que había sanado de un tumor. No lo mostró por miedo a que se lo arrebataran, por ambición de poseer lo sagrado. La revelación dividió aún más al pueblo. Unos pedían castigar al sacristán, otros, adorarlo como guardián de una reliquia. Pero lo más inquietante fue que Esteban no se detuvo allí. Esa misma tarde, recorrió las calles como un pequeño profeta, señalando con el dedo a vecinos, madres, ancianos. Cada vez que pronunciaba un nombre, la cruz brillaba, confirmando la acusación. Una mujer había ocultado que su hijo muerto abrió los ojos antes de ser enterrado. Un anciano cayó que escuchaba coros celestiales cada madrugada. Un joven confesó entre sollozos que su cuerpo había sido curado de una herida mortal en secreto. El niño no pedía pruebas ni explicaciones, solo señalaba, y la luz lo respaldaba. La gente comenzó a temerlo. Ya no era Esteban, el niño de la plaza, era el espejo vivo de la cruz. Algunos lo seguían como si fuera un enviado. Otros lo odiaban en silencio, deseando su desaparición. Yo lo observaba con el corazón dividido. Sabía que decía la verdad, pero también comprendía que ningún pueblo podía sobrevivir cuando cada secreto era arrancado a la fuerza. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché el repicar hueco de las campanas. Me asomé a la ventana. Esteban estaba solo frente a la iglesia, con los brazos abiertos hacia la cruz que ardía como un sol en la oscuridad. Y su voz, clara como un relámpago, rompió el silencio. Ya no habrá más secretos en San Miguel. El resplandor que siguió fue tan fuerte que iluminó las montañas lejanas. Yo sentí que algo irrevocable había comenzado, y que la cruz, a través del niño, estaba dispuesta a desnudar a todos, aunque eso nos destruyera. Capítulo 13. El milagro imposible. El eco de las palabras de Esteban todavía retumbaba en cada callejón. Ya no habrá más secretos en San Miguel. El pueblo entero vivía con el corazón en vilo, temiendo que el niño señalara de nuevo, que la cruz brillara otra vez como un cuchillo de luz en medio de la oscuridad. Nadie dormía bien, nadie respiraba en paz. Fue entonces cuando ocurrió lo que jamás pensé posible, un milagro frente a todos. En plena misa, sin rincones oscuros donde esconderlo, el templo estaba repleto. Hombres, mujeres y niños llenaban hasta los pasillos. El aire era denso, cargado de incienso y miedo. El padre sustituto, un clérigo enviado desde la diócesis, porque el obispo ya desconfiaba del pueblo, intentaba recitar el evangelio con voz segura, aunque sus manos temblaban. De repente, un murmullo recorrió las bancas. Una anciana que había estado ciega desde hacía décadas, doña Beatriz, comenzó a parpadear con fuerza. Alzó la cabeza y, con un grito entre incredulidad y júbilo, dijo: «Los veo, veo sus rostros». El caos se desató. La mujer caminaba sola entre la multitud, extendiendo las manos hacia cada feligrés, nombrándolos por su ropa, por sus gestos. Sus ojos, antes opacos, brillaban con un fulgor nuevo. Todos lo presenciamos. Nadie podía negarlo. Y entonces la cruz ardió. No fue un destello intermitente, fue un sol suspendido dentro del templo. Los vitrales rotos parecieron recomponerse en un mosaico de colores que vibraba con vida. El coro invisible de voces se elevó, inundando la nave de una melodía que nos arrancó lágrimas. El suelo mismo vibraba como si un corazón inmenso latiera debajo. Era el milagro más puro, más imposible, más evidente que jamás había ocurrido en San Miguel. Sin embargo, lo que vino después fue lo más terrible. Al día siguiente, llegó un mensajero desde la diócesis con una carta sellada. El obispo ordenaba guardar silencio. No se hable de lo ocurrido. No se escriba. No se proclame. Será considerado superstición peligrosa. Lo que pasó en San Miguel, que quede en San Miguel. El padre sustituto leyó la carta en el púlpito, con la voz seca. Nadie protestó. Nadie aplaudió. Nadie lloró. El milagro, que todos habíamos visto, fue enterrado en un silencio colectivo más pesado que la muerte. Esa noche, la cruz no brilló con júbilo, tembló con rabia. Una grieta recorrió su base, como si el mismo Cristo intentara liberarse del madero. Yo lo vi, yo lo sentí, y comprendí que, al negar el milagro más grande, habíamos sellado nuestra condena. Escribí en mi diario con la tinta temblorosa. El cielo habló con claridad, pero la tierra decidió callar. Y ahora la cruz no espera, exige. Capítulo 14. La verdad prohibida. El silencio impuesto por el obispo fue más cruel que cualquier castigo. El pueblo entero,
que había visto con sus propios ojos a doña Beatriz recuperar la vista y a los vitrales recomponerse. Fue obligado a fingir ceguera. Callar se convirtió en una nueva forma de respirar. Y quien osaba mencionar la palabra milagro era mirado como un traidor. Pero la cruz no se dejaba encadenar por decretos humanos. Aquella medianoche, mientras la plaza dormía, un resplandor atravesó las paredes del templo y bañó todo San Miguel con una claridad imposible. Era una luz que no quemaba, pero que tampoco se podía soportar. Yo fui el primero en entrar, empujado por un impulso que no sé si venía de mí o de la propia cruz. Dentro, las bancas estaban vacías, pero el aire estaba poblado de voces. No eran sombras esta vez, eran rostros formados de luz. Rostros conocidos y desconocidos que repetían un mismo lamento. No ocultes lo que has visto. No entierres lo que él mostró. La cruz brillaba como un sol partido en 1000 fragmentos. Y entonces comprendí lo que nadie había querido aceptar. No era el milagro en sí lo que encendía la cruz, sino el silencio que lo rodeaba. Cada vez que un prodigio era callado, la madera se convertía en fuego. Cada mentira, cada negación, era un clavo nuevo en el cuerpo de Cristo. Recordé a la viuda que ocultó su mano curada, al padre Gabriel guardando su herida cerrada, a la madre que selló el ataúd de su hijo, al pueblo entero negando lo que había presenciado. La cruz no castigaba el milagro, castigaba el miedo de confesarlo. Entonces lo vi, al pie del altar. La grieta que había nacido semanas atrás se había abierto más, y dentro de ella palpitaba algo oscuro, como un corazón sepultado que luchaba por salir. Comprendí con un terror indescriptible que la cruz no solo revelaba, estaba acumulando todo lo callado, todo lo negado, hasta transformarlo en un peso insoportable. El murmullo de las voces se hizo un grito unánime. Hablen, confiesen, o la cruz hablará por ustedes. De rodillas, llorando, supe que el final se acercaba. El cielo no toleraría más silencios. Y el pueblo de San Miguel estaba demasiado enfermo de miedo para abrir la boca. Salí tambaleando de la iglesia y escribí en mi diario con la tinta más oscura. La cruz no es un símbolo de fe, es un espejo. Y lo que refleja no es a Cristo crucificado, sino nuestra cobardía. Esa madrugada, el tañido de las campanas se mezcló con un sonido hueco que venía desde dentro de la madera, como si alguien golpeara desde adentro, pidiendo ser liberado. Capítulo 15, el último resplandor. El amanecer de aquel día no llegó. El cielo sobre San Miguel permaneció gris, como si el sol se negara a salir. El aire olía a hierro y ceniza. Nadie trabajó en los campos. Nadie abrió los puestos en la plaza. Todo el pueblo, como atraído por una fuerza irresistible, se reunió frente a la iglesia. La cruz había comenzado a brillar desde la medianoche y no se había apagado. Ya no eran pulsos de luz, ni destellos intermitentes, era un resplandor constante, hiriente, que atravesaba muros y pieles, obligándonos a mirarnos los unos a los otros sin posibilidad de escapar. Esteban, el niño que señalaba secretos, estaba de pie junto a la puerta. Su rostro no era el de un niño, era el de un juez demasiado joven, demasiado puro para comprender la magnitud de la condena que cargaba en sus labios. Cuando habló, su voz no fue suya, sino un eco profundo, como si el mismo cielo hablara a través de él. Hoy se sabrá todo. Un murmullo recorrió a la multitud. Doña Eulalia cayó de rodillas, confesando por fin que había escondido la sanación de su mano. Marta gritó que su espalda se enderezó milagrosamente, y que el miedo la obligó a negarlo. La madre de Tomás, llorando, admitió que su hijo respiró en el ataúd, uno tras otro. Los secretos fueron cayendo como piedras arrastradas por una avalancha. Cada confesión hacía temblar la cruz. Cada verdad arrancada de la garganta del pueblo la volvía más intensa. Hasta que el brillo fue insoportable. Las campanas repicaban solas. Los vitrales rotos proyectaban figuras de ángeles sin alas. Y el suelo vibraba como si bajo nuestros pies se moviera un corazón colosal. Yo mismo, incapaz de seguir callando, grité mi verdad, que había visto todo desde el principio, que había callado por miedo, y que ese silencio me había convertido en cómplice. Al pronunciarlo, sentí un alivio ardiente, como si un peso de plomo se desprendiera de mi pecho. Entonces ocurrió lo definitivo. La cruz explotó en una luz blanca que borró toda sombra. Por un instante, no existieron templos ni casas ni montañas, solo el resplandor absoluto. Y en medio de él, la figura de Cristo desprendiéndose de la madera. No era un Cristo de dolor, sino de juicio. Sus ojos nos atravesaron a todos. Y comprendimos lo que jamás quisimos aceptar: la cruz nunca fue un adorno, sino un testigo. Y el testigo, tarde o temprano, exige declarar. Cuando la luz se apagó, la cruz estaba carbonizada, reducida a cenizas en el altar. El pueblo entero estaba de rodillas.
En silencio absoluto. Nadie lloraba. Nadie gritaba. Sabíamos que habíamos sido desnudados por completo. Esa noche, mientras escribía las últimas palabras en mi diario, las campanas repicaron una última vez. No anunciaban misa ni entierro, anunciaban el final de San Miguel tal como lo conocíamos. Escribí con la pluma temblando. Ya no hay secretos. Ya no hay milagros ocultos. Solo queda la verdad desnuda, y el eco de un resplandor que jamás olvidaremos. Y cerré el cuaderno sabiendo que esa historia no me pertenecía a mí, sino a todos los que fueron testigos de la cruz que brillaba solo cuando alguien ocultaba un milagro. Epílogo, el eco de la ceniza. Dicen que cuando un pueblo es marcado por lo sagrado, nunca vuelve a ser el mismo. San Miguel no fue la excepción. La cruz ya no está, solo queda un montículo de ceniza gris en el altar, como si el fuego hubiera decidido tragarse la madera para siempre. Nadie osa barrerlo, nadie se atreve a soplarlo. Permanece allí, intocable, como un recordatorio de lo que callamos demasiado tiempo. Las casas siguen en pie, pero el silencio las habita. Nadie discute en la plaza, nadie canta en las fiestas. Hasta los niños juegan en voz baja, como si temieran despertar un resplandor dormido. Lo más inquietante es que, algunas noches, las cenizas parecen palpitar suavemente, desprendiendo un resplandor mínimo, un suspiro de luz que apenas roza la oscuridad. Esteban, el niño que habló por la cruz, desapareció la misma noche del último resplandor. Algunos dicen que subió a las montañas y nunca volvió. Otros juran que lo vieron caminar descalzo sobre las aguas del río, antes de desvanecerse. Nadie lo busca, nadie lo nombra, tal vez porque tememos que vuelva y nos obligue a confesar lo poco que aún callamos. Yo, Mateo, escribo estas palabras como el último testigo. He decidido no callar, aunque mi voz tiemble, aunque mi mano sangre al trazar cada letra, porque comprendí, demasiado tarde, que ocultar un milagro no protege al pueblo, lo condena. Y mientras cierro este diario, lo escucho otra vez, el tañido hueco de las campanas, lento, profundo, como si viniera desde bajo tierra. No anuncian misa, no anuncian muerte, anuncian que la cruz, aunque hecha cenizas, aún respira en secreto. El eco de esa luz nos seguirá hasta el fin, porque lo que se oculta de Dios nunca muere, solo espera.